Vamos otra vez, no sé por qué se habrá cortado. Como les decía, hoy vamos a ver a Luis Dumont y a Antonio Gramsci, los últimos autores que teníamos para ver de la unidad 2, que ya la fueron trabajando en 2 oportunidades con María y habíamos comenzado esta unidad con una clase que dimos juntos. Hoy vamos a ver a estos dos autores y vamos a tratar de trabajar un hilo conductor entre ambos, que es el concepto de individuo y la crítica que le hace principalmente Luis Dumont al individualismo moderno o de la modernidad. Vamos a comenzar con este autor y después vamos a tratar de ligarlos con algunos ya autores y algunos temas que vamos a trabajar en la unidad 3. Como les decía, bueno, Luis Dumont fue un antropólogo de comienzo del siglo XX, francés, como casi todos los antropólogos más famosos europeos fueron franceses, como Lévi-Strauss, por ejemplo. Ellos dialogaban, si bien se distanciaron teóricamente, pero fueron contemporáneos. Y Luis Dumont trabajó, y nosotros lo vemos a través de un texto de Verena Stock, en el cual vamos a nosotros a abordar el concepto de individuo. Ese concepto tan moderno, tan propio de la modernidad, y que Luis Dumont lo va a trabajar poniéndolo en su marco teórico y con su metodología, que es el perspectivismo comparativo. Él adopta una metodología que también toma de Mauss y de algunas corrientes de la antropología francesa, que es poner en perspectiva, o sea, comparar diferentes culturas, pero la característica de Dumont es que justamente no hace una comparación desvinculada del contexto en el cual están inmersas esas culturas, ¿no? Sino que para Dumont, para hacer una comparación que sea válida metodológicamente, hay que trabajar con una perspectiva adecuada respecto de cada una de las culturas. Por eso lo denomina el perspectivismo comparativo, que incluso tiene muchas críticas a la comparación sin este marco, ¿no? Sin una perspectiva, sin un marco adecuado. Comparar 2 culturas podría ser algo muy desacertado metodológicamente. Comparar, por ejemplo, el individuo europeo y el individuo de la India. Esa comparación sería muy desacertada, por eso Luis Dumont, cuando se acerca a trabajar a partir de un trabajo etnográfico a la estructura, al sistema indio, lo primero que trata de entender es el marco cultural, el marco simbólico, las estructuras, y bueno, él es muy estructuralista también, si bien, como comentaba María la vez pasada, estos ya son autores en donde el individuo tiene una jerarquía, tiene un rol fundamental, pero tampoco se escapan de una mirada estructuralista. Por eso, bueno, esta investigación que Dumont hace de la India también está atravesada por tratar de entender cuál es el sistema, la estructura en la cual se organiza esa sociedad. Entonces, como les decía, el trabajo que va a tomar Verena Stock de Luis Dumont es un trabajo clásico de la obra de este autor que compara 2 culturas, la india y la europea. Cuando empieza a indagar acerca de la cultura india y del sistema de castas en particular, empieza a problematizar cómo podía ser que esa estructura de castas, yo acá traje una imagen donde se ven las vestimentas de las diferentes castas en la India, cómo podía ser que este sistema funcione de una manera tan ordenada y cuáles eran los conceptos ideológicos y la ideología que la sostenía. Entonces empieza a comprender
no a tratar de explicar, sino a comprender que hay una estructura jerárquica en donde las castas se ordenan en función de un principio religioso. El problema para un grupo en la India es ser el excluido de las castas. Ese es un problema social que puede generar un conflicto social y una tensión. Pero en tanto los grupos y los sujetos sean parte de los distintos tipos de castas, no hay conflicto social, porque ese es un orden jerárquico establecido a partir de los principios religiosos hindúes. Entonces, el sistema de castas construye, ¿sí?, una relación en donde el contrario es aceptado, o los contrarios son aceptados. Por eso Dumont lo nombra como un sistema jerárquico. No en el concepto de jerarquía en Dumont es muy complejo y justamente engloba, el concepto de jerarquía en Dumont engloba el contrario. A partir de una estructura jerárquica, esas estructuras permiten englobar a lo diferente. ¿Sí? Entonces, a partir de esa estructura jerárquica, las castas establecen un vínculo social, y ese vínculo social es determinante. Es la base del sistema social indio. Entonces, podemos comprender cómo la sociedad de la India convive sin demasiadas tensiones porque están todos incluidos. Todos tienen un lugar, por eso se dice que es una cultura holística. Es una cultura en donde el todo es tan importante, es más importante que las partes, diría ya una mirada durkheimiana, ¿no? Pero es una cultura en donde todos tienen un lugar. Entonces, Dumont, a partir de meterse y de problematizar esta cultura, vuelve, si se quiere, a Europa y empieza a problematizar la modernidad europea. Y en particular el concepto de individuo. Y lo que va a decir es que el individuo funciona igual que como funcionan las castas europeas, indias, perdón. Igual que como funcionan las castas indias. El individuo, y en particular el individualismo, funciona como un valor absoluto que dota de realidad a las diferentes relaciones sociales. Es decir, el individuo pareciera que posee atributos, ¿sí? La igualdad, la libertad, simplemente por nacer y por ser, ese individuo europeo posee ciertos atributos. Los derechos humanos, ¿no? Podríamos decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se establecen los derechos del hombre que son innatos, o sea, cualquier ser humano debería poseer estos derechos humanos por el solo hecho de ser. Y digo ser, no digo existir, que es la gran diferencia con las concepciones latinoamericanistas de la sociología, que después en la unidad 3 la vamos a ver. Entonces, esa noción del individuo y que deriva en el individualismo, va a decir Dumont que oculta lo social, oculta el todo. Por eso es una sociedad que no es holística, la sociedad europea. Es una sociedad que en su posición epistemológica, en su origen de su pensamiento, es dicotómica. Y esto lo vimos en otros autores, ¿no? Es dicotómica, produce diferencias entre el individuo y la sociedad. Y incluso no es solamente una relación de lo diferente, sino es una relación jerárquica entre el individuo y lo social, en donde ¿qué tiene preeminencia? El individuo. Lo social aparece ocultado, aparece negado. Y ahí radica el mayor de los problemas. Esta jerarquía, esta situación jerárquica, este desacoplamiento entre el individuo y lo social,
no se problematiza. No es algo que sea racional, sino que se toma como dado, como establecido. Podríamos decir por quién, ¿no? Porque el sistema de castas en la India está establecido por Dios, algo que para muchos puede resultar algo precientífico. Pero nos podemos preguntar, en esta lógica del pensamiento que plantea Luis Dumont, bueno, ¿quién establece la diferencia entre el individuo y la sociedad? Socialmente no se problematiza, simplemente el individuo es lo que ordena una estructura de diferenciaciones entre las diferentes culturas, por ejemplo, ¿sí? O sea, el individuo es lo que nos permite jerarquizar a las diferentes culturas. Por ejemplo, si una cultura como la India o ciertas culturas de los pueblos originarios de América Latina no tienen una concepción de libertad como la europea, creemos que es una cultura poco desarrollada, poco civilizada. Entonces, la noción del individuo se volvió universalista, porque para la cultura europea todos tienen que guiarse con esta noción de individuo. Todo tiene que organizarse, ese pensamiento universal de la cultura europea, todo tiene que organizarse a partir de esta noción del individuo y del individualismo europeo. Entonces, esto genera grandes problemas de diálogos interculturales, diría Boaventura. Yo lo quería ligar un poco ya con los autores de la unidad 3. Boaventura plantea desde una posición latinoamericana, una mirada latinoamericanista, la necesidad de dialogar entre las culturas, entre lo diferente, y todo el problema que eso implica. ¿Cómo dialogamos entre culturas en donde justamente la noción del individuo es distinta, en donde se valorizan cosas distintas, en donde el sistema simbólico es distinto, por justamente las trayectorias históricas, por las guerras ganadas, las guerras perdidas, por una correlación de fuerza, por el posicionamiento a nivel geopolítico, por un conjunto de hechos históricos, las culturas hoy están en lugares y en posiciones distintas. Entonces, para Boaventura es un problema cómo se establece ese diálogo. Para Luis Dumont también ese es un problema, porque esta obra que él hace es justamente para problematizar cómo la mirada europea lo que hace es tratar de universalizar su propia perspectiva, negando la posibilidad de un diálogo con otras culturas. Porque para esta mirada todo tiene que estar establecido y jerarquizado a partir de su concepto principal de individuo. Por lo tanto, funciona de una manera jerárquica esta concepción. Permite la construcción de un sistema en donde el individuo es anterior a lo social, con todo lo que eso después deriva en el neoliberalismo y en el hiperindividualismo. Lo podemos ver a partir de los 90, ¿no? Muy exacerbado a nivel mundial, en donde no nos interesa el cambio climático, no nos interesa el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, ¿no? Que es tan importante y lo vemos hoy con la situación de la pandemia. No nos interesa estas diferencias económicas y estas diferencias de clases que se siguen profundizando y que haya un grupo cada vez más concentrado, más chico, que posee tanto poder y tanta riqueza y una gran cantidad de excluidos. O sea, poner al individuo delante de lo social nos impide ver que lo social y lo humano es mucho más amplio. Entonces,
va a decir, hay algunos pasajes muy lindos del texto que ustedes tienen para leer, ¿no? El estudio crítico de la ideología moderna responde a la necesidad de tomar el modelo moderno y tornarlo más complejo para dar espacio a la diversidad cultural contemporánea. Esto es justamente cómo se puede aceptar la diversidad cultural con estas categorías de la modernidad. Es difícil. Por eso la crisis en la cual hoy se encuentran las categorías históricas de la modernidad europea tienen que ver con un mundo distinto, un mundo que está más ordenado por Oriente, por China, y las categorías europeas, las categorías sajonas, no pueden dar cuenta de ese diálogo social y de ese diálogo cultural, ¿no? Es para pensar en términos más teóricos, si bien después hay cuestiones geopolíticas, pero en términos teóricos podemos decir que la negación sistemática a partir de toda la estructura colonial del 1500, la negación de la diversidad cultural y de poder valorar a las otras culturas en su propia cosmovisiones holísticas, impidieron el diálogo y producen grandes, si se quiere, grandes conflictos a nivel mundial, ¿no? Y yo acá había traído otra placa, había armado en realidad otra placa, que es la pregunta acerca de las castas en América Latina. Espérenme un segundito. Luis Dumont analiza las castas en la India y el sistema de castas ahí es muy claro, muy evidente. Hay muchos antropólogos que lo han desarrollado y cuando uno problematiza la sociedad india, esto está y aparece. Ahora, lo puse en términos de pregunta. ¿Existió un sistema de castas en América Latina? ¿Podríamos tomar los conceptos que desarrolla Dumont y trasladarlos a América Latina? A ver, el primer conflicto que tendríamos es que la estructura de castas que vemos acá, en donde el español está en la punta de la pirámide, luego los criollos mestizos, los indios, después los negros y los mulatos, y en el gráfico de la izquierda incluso está con más detenimiento, está descrito los diferentes tipos de jerarquías, de estatus, diría Weber, en función de el color del piel y el posicionamiento económico. Entonces, lo que primero tenemos que ver que en esta estructura es muy clara la diferencia de colores de piel. Eso es el ordenador, que ahí vamos a ver cómo Quijano, cómo Dussel trabajan, cómo en América Latina el poder está entretejido al color de la piel, a las etnias. Incluso ustedes por ahí tuvieron otra educación diferente a la mía, pero en la escuela primaria era muy común que en los actos patrios aprovecháramos esas ocasiones para nosotros jerarquizar nuestra propia historia, ¿no? Entonces decíamos, bueno, está el español que era nacido en España, los criollos que eran nacidos, eran españoles, pero que descendientes de españoles, pero que ya habían nacido en América Latina, el sambo, el mulato. Entonces empezábamos a incorporar conceptos que todos tenían que ver con pequeñas o grandes diferencias en función de las diferentes mezclas que se produjeron en América Latina. Pero eso también construía una jerarquía y construía un orden. Pero el primer conflicto que tendríamos es si este sistema comienza en el 1500, es un sistema de castas construido desde la modernidad europea, porque los que construyen este sistema de casta son los europeos que vinieron y se instalaron a partir de la conquista de América. Entonces, ¿cómo puede ser que una mirada moderna, europeizante,
en donde antes nos decían que nos habían descubierto, ¿no? Después, por suerte, pudimos resignificar y entender que fue guerras, que fue conflictos y que fue una conquista de una cultura sobre otra. Pero esa mirada en donde el individuo es lo que ordena, también construye un sistema jerárquico de castas. Entonces, ¿cómo se puede sostener? ¿Cómo se puede avalar? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Porque las castas en la India se sostienen por una mirada religiosa, por un mandato religioso. ¿Cuál es el sostenimiento? Si los conceptos de la modernidad hablan de que todos los individuos son libres y son iguales, y hablan de la unidad universal de esa diversidad. Entonces, ¿cómo puede ser que esos mismos conceptos de las burguesías europeas construyeron un sistema jerárquico en América Latina y tremendamente dividido en castas a partir del color de piel? Bueno, justamente, y Dussel algo trabaja de cómo se puede esta noción del individuo fomentar el racismo. ¿Por qué? Porque el lugar de las diferencias, el lugar de los criollos, de los indios, de los negros y los mulatos, el lugar en la pirámide está dada por cuestiones personales, por cuestiones individuales. Esa es la forma que tiene la ideología moderna de construir también un sistema jerárquico. Es decir, sí, los brasileros no son potencia a nivel global y es porque les gusta mucho el carnaval, ¿no? Porque como en la metáfora de la cigarra y de la hormiga, no están trabajando todo el día y no ahorran lo suficiente. Si los argentinos no somos potencia, y es porque nos gusta demasiado los asados, los vinos, derrochamos y nunca vamos a cambiar. Entonces, la diferencia se atribuye a situaciones personales individuales. Es un problema del individuo. ¿Por qué? Porque lo social está tapado y el individuo no se ve como una consecuencia de lo social. No se ve en la interacción con lo social. Y cuando hablamos de lo social, hablamos de correlaciones de fuerza, hablamos de conflictos sociales, hablamos de geopolítica. La geopolítica no se puede entender si no se entiende desde los grupos, las clases, los países, es decir, lo social. Entonces, si no se ve las diferencias y los diferentes roles a nivel global que han tenido que ver con conflictos, con tensiones, la jerarquía solamente se puede establecer por problemas individuales. Entonces, volviendo a la primer placa, en una sociedad moderna, en donde el individuo es el ordenador, se puede desarrollar un sistema basado en el racismo, va a decir Dumont. De hecho, es coherente con la modernidad. La modernidad engendra el racismo. ¿Se entiende? Porque, vuelvo por ahí con la idea central, porque este individuo que ordena y que expulsa lo social intenta ser universal y por lo tanto todos los que no entran en esa categoría son menospreciados. Y aparte, cuando se subordinan a estas categorías del individuo y del individualismo, los problemas estructurales de diferencias económicas entre los países y dentro de un mismo país se jerarquizan a partir de problemas individuales, no de problemas sociales. Entonces, y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado acá en Argentina, no? Y los cabecitas negras, viste, no trabajan lo suficiente y por lo tanto, por eso son los sectores más vulnerables. Un conjunto de atributos que siempre se quedan en lo individual y en lo personal.
Entonces, existió en América Latina un sistema de castas. Bajo una lógica de la modernidad, sí se puede construir un sistema jerárquico y de castas, pero en vez de la religión como el ordenador, es el individuo como ordenador. Y también Louis Dumont empezó su desarrollo teórico a principios del siglo XX, vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, igual que Hannah Arendt, uno de sus grandes problemas es tratar de entender cómo se desarrollan en la moderna europea también sistemas tremendamente totalitarios. Él no lo va a ver como un estado de excepción, como una situación anómala, sino, igual que Hannah Arendt, va a ver que el totalitarismo, el nazismo y el fascismo europeos son hijos de la modernidad. Porque justamente en la negación de lo social puede engendrar miradas que vuelven a hablar de lo social, pero a partir de un contra qué. Los europeos sajones en contra de los judíos. Entonces se construye un enemigo y ese enemigo está por fuera, por estas miradas dicotómicas que construye esta antinomia entre el individuo y lo social, que hace que se construyan un conjunto de miradas antinómicas para entender el mundo, ¿no? Nosotros no somos parte de la naturaleza y por lo tanto hay que pensar cómo cuidamos la naturaleza. No, la naturaleza está afuera, hay que explotarla, hay que subordinarla. Nosotros no somos un todo social y por lo tanto nos tenemos que cuidar entre todos. No, cada uno se tiene que cuidar y el que tiene más plata se puede cuidar mejor y el que tiene menos plata, bueno, por algo será. Y por lo tanto, todas estas miradas antinómicas no son propias de las sociedades holísticas, sino son propias de las sociedades dicotómicas, antinómicas como la europea. Entonces, el totalitarismo florece en esas sociedades, estas miradas totalitarias, porque cuando se habla de lo social, se habla de un otro externo, se pone por fuera y por lo tanto se puede eliminar. Fue el mismo razonamiento también que se usó para los pueblos originarios en América Latina, ¿no? Los pueblos originarios no tenían almas, no eran seres humanos y por lo tanto estaba bien explotarlos hasta la muerte. Estaba bien producir las grandes matanzas que se producían. O sea, un sistema simbólico que justificó su accionar. ¿Sí? Entonces, tanto el racismo como el totalitarismo para Louis Dumont son parte de la modernidad. La modernidad los puede engendrar sin ninguna duda, ¿no? Bueno, hasta ahí Louis Dumont, y nos vamos a tratar de ver los vasos comunicantes con Gramsci. En los textos que ustedes tienen de Antonio Gramsci, son muy breves, y también vamos a ver el concepto de individuo. Antonio Gramsci también empezó a escribir a comienzos del siglo XX. Su obra es un poco posterior, 1920, 1930, italiano, no francés, sino italiano, militante del Partido Comunista. Bueno, acá me faltó decir que Dumont fue militante un tiempo del Partido Comunista francés, después se distanció, y esto siempre es importante saberlo y conocer a los autores que leemos, porque el contexto histórico y los problemas que los atravesaron o las atravesaron, dice mucho de la obra de los autores, ¿no? Siempre repetimos lo mismo, pero tanto para los clásicos como para la mayoría de los autores que dicen algo de lo social y aportan algo para alguna herramienta para comprender lo social, son autores que han estado implicados en las problemáticas históricas y sociales, no han sido autores que se encerraron en la academia, ¿no? Esta idea de que para producir teoría hay que encerrarse en un laboratorio. Bueno, la mayoría de los autores
interesantes lo desmienten, ¿no? Porque su vida ha estado siempre en conexión con la militancia social, con el compromiso en algún otro sentido. Entonces Gramsci fue un gran militante del Partido Comunista Italiano, con muchos problemas de salud, y el mayor de los problemas en términos personales y en términos teóricos es que la mayor parte de sus escritos fueron hechos dentro de la cárcel. Por lo tanto, escribía en un marco muy precario, no lo dejaban escribir, así que tenía que rebuscárselas tratando de conseguir papel, conseguir lápices, sacar las publicaciones. Entonces, la mayor parte de su obra son escritos cortos, pero escritos de mucha profundidad teórica y de mucha complejidad. Él se inscribe en el marxismo, sin duda, en el materialismo histórico, pero ha tenido conceptos que han marcado quiebres con las miradas de ese momento del materialismo histórico. Por ejemplo, su concepto de industria cultural. En comunicación se estudia mucho ese concepto porque él empieza a ver cómo los medios de comunicación comienzan a ordenar, a construir hegemonía, diríamos, usando un concepto de él. Bueno, como les decía, vamos a trabajar dos textos, la cuestión de la lengua y su concepto acerca del individuo, que están entrelazados en el sentido de que Gramsci intenta problematizar a partir de cómo se establece la lengua italiana como dominante en el territorio italiano. Y empieza a problematizar, ¿no? Empieza a hacer un recorrido histórico en donde él va describiendo cómo las diferentes dialectos de las diferentes comunidades italianas empiezan a perder peso frente a los doctos, es decir, los que tenían el saber, y las jerarquías religiosas, que ambos tenían la misma característica, sabían. El saber es poder, ¿no? Poseían información, leían. Entonces ahí se produce una comunión en donde se desarrolla un vocabulario, un latín más ortodoxo, más literario, y que se separan de los diferentes dialectos de los diferentes cantones, de los diferentes pequeños pueblitos italianos. Yo no sé si alguno es descendiente de italianos, pero en mi familia, por ejemplo, los que vinieron de Italia no hablaban italiano, hablaban otros dialectos, ¿no? Parecidos, similares, pero tenían pequeñas diferencias. Entonces, todos esos, porque eran, digamos, pueblos distintos, que después, bueno, la constitución del Estado moderno les impuso el italiano, que es justamente lo que Gramsci describe. La imposición de la lengua italiana tiene que ver con que los doctos y las jerarquías de la Iglesia, acuérdense que en Italia está el Vaticano, la estructura de la Iglesia Católica es muy fuerte, esas estructuras de poder delimitaron y fueron construyendo el Estado-Nación e impusieron su lengua. Ahora, esta forma de imponer, de la que habla Gramsci, tiene que ver con su concepto de hegemonía. No es una imposición a través de lo militar, no es una imposición a través de lo policial, sino es una dominación. De hecho, el concepto más, si se quiere, más similar es el de dominación, no el de imposición, ¿no? La construcción de una dominación con el concepto específico de hegemonía habla de una dominación cultural, ideológica, en donde las necesidades de las minorías están incluidas, ¿no? en el Estado o en los instrumentos que se utilice para la construcción de hegemonía, ¿no? Entonces, específicamente, Gramsci va a ir
describiendo cómo un grupo se va imponiendo sobre el resto de la sociedad e incluso les hace ver el mundo de una forma diferente, a través también de las necesidades del grupo dominante. Y eso se ve en este tema de la lengua. Entonces hay una conducción que es intelectual, que es moral, y que se establece a partir de la sociedad civil, a partir de la educación, a partir de la religión y a partir de los medios de comunicación. Así se va construyendo la hegemonía. Y así, dice Gramsci, se fue construyendo el Estado burgués en los países europeos, ¿no? El Estado conducido por un actor social que es las burguesías. Entonces se construye dominando, se construye también cediendo espacios, se construye negociando. Bien, entonces vamos a ver cómo en Italia esto se va a ir desarrollando este Estado moderno en donde también se impone una lengua. Siempre está bueno, ¿no? Buscar múltiples ejemplos, si bien los ejemplos no hacen al concepto, el concepto a veces es más abarcativo que un ejemplo, pero también podríamos pensarlo en el proceso en Bolivia, hasta el año pasado que hubo un golpe de Estado, el proceso iniciado por Evo Morales y García Linera de la construcción de una república plurinacional, en donde se hablaban muchas lenguas y se reconocía a las diferentes culturas y a las diferentes lenguas, habla de una construcción de poder distinta. Porque hasta ese gobierno, hasta el gobierno de Evo Morales, ustedes saben que en Bolivia se hablaba una sola lengua, la español, y aparte muchas veces los presidentes hablaban en inglés, aunque nos parezca irrisorio, pero hablaban en inglés. Y si uno hacía una foto del Parlamento en Bolivia, eran todos, la mayoría hombres, blancos, con físicamente todos vistiendo saco y corbata, ¿no? La foto del Parlamento en la época de Evo es muy distinta. Están las cholas, están las diferentes culturas, hombres y mujeres. Entonces, permitió que entre al Estado y en la construcción de poder institucional, se construyó en realidad una dialéctica con la diversidad cultural que existía en esos territorios, ¿no? Bueno, Europa tuvo también sus propios momentos de delimitación territorial que eran delimitados por los sectores de poder, no por las mayorías populares. Entonces, hay descripciones para hacer en cada uno de los procesos en donde, si bien hubo momentos militares y momentos de guerras para delimitar esos territorios, la mayor parte del dominio se estableció a partir de este concepto, podríamos tomar este concepto, que es el concepto de hegemonía. O sea, el concepto de hegemonía nos permite comprender cómo se instala el Estado burgués en Europa. El otro texto que ustedes tienen para leer de Gramsci es el concepto de individuo, en donde también acá lo podemos ligar con Dumont. Gramsci va a problematizar cómo nace en Europa el concepto de individuo. Y él va a decir que fue un avance respecto de la modernidad, y el concepto de individuo fue un avance respecto del feudalismo, respecto de los modelos anteriores en donde solamente existía una estructura jerarquizada a partir de la religión. En el feudalismo ustedes saben que los poderes eran ejercidos por los reyes y por la iglesia. Entonces esa estructura solamente permitía el hombre masa, el hombre colectivo, ¿no? Que es diferente de la noción del individuo que vemos después. O sea, el individuo solamente aparecía a través de lo colectivo, pero era un individuo
obviamente sin este concepto de lo subjetivo que tenemos hoy. Entonces, ese individuo era un individuo que se diluía en la masividad. Y el poder se ejercía a partir de líderes carismáticos. También hoy hay, digamos, hay una mezcla, ¿no?, de estas situaciones. Entonces Gramsci va a decir que el individuo moderno permite, primero que rompe con el conformismo católico, ¿no? Rompe con ese autoritarismo y con esa estructura tremendamente jerárquica. Permite el nacimiento del individuo moderno y del individuo económico, que es propio de la burguesía. La burguesía, ¿qué es lo que le dice al poder católico? Le dice, vos ejerces el poder en la tierra por mandato divino. Nosotros, la burguesía, vamos a ejercer el poder acá, en la tierra, a partir del mandato popular, a partir de las asambleas que se hacen en las plazas. Es el pueblo el que ahora tiene el poder. Son las mayorías las que tienen el poder. Entonces, en un principio, ese poder de la burguesía fue revolucionario, fue transformador, sin duda, respecto del orden católico propio del sistema feudal. Entonces, ahí, por eso él dice, florece el individuo económico, ¿no? Ahora, este individuo, va a decir Gramsci, también se puede derivar en un individualismo. Y ese individualismo, para Gramsci, se produce cuando el hombre se vuelve a perder, el ser humano se vuelve a perder en el hombre masa, en estas muchedumbres que le quitan responsabilidades, ¿no? Esta idea del linchamiento colectivo, ¿no? Todos vamos a ejercer, por ejemplo, la justicia por mano propia, pero no hay nadie que se haga cargo, sino que hay una muchedumbre. Me vas a acordar un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que una muchedumbre enardecida va a quemar una casa, la casa de Burlesque, y es ese tomar una acción colectiva, pero sin una responsabilidad, sin asumir después la responsabilidad de esos actos, ¿no? Es muy diferente, y esto lo dice Gramsci, de una asamblea popular. En la asamblea popular sí aparece el sujeto, el individuo, sí se hace cargo de sus acciones, sí hay una palabra, una voz, una decisión, un posicionamiento a partir de una decisión. Para él son dos momentos distintos, ¿no? Son dos situaciones distintas. Él va a decir, en las asambleas populares la cantidad se hace cualidad. O sea, la cantidad es una elección de los individuos para producir, por ejemplo, un cambio en la correlación de fuerza. Una asamblea popular que decide y que define tomar una fábrica, como las fábricas recuperadas que tenemos hoy, que fueron productos de asambleas populares. Un barrio que se organiza y decide hacer una olla popular es una asamblea popular tomando lugares de poder. Eso es una situación social de mayor responsabilidad para el individuo y para el sujeto. Distinto es una muchedumbre para Gramsci. Una muchedumbre podríamos ver, él no lo llegó a ver, pero una muchedumbre podríamos establecerla en el régimen nazi, ¿no? En donde el sujeto deja de tener responsabilidad, el sujeto actúa perdido en una mirada totalitaria de un líder que le dice qué es lo que tiene que hacer. Muchos juicios hemos visto, y en Argentina también con la dictadura, que dicen, bueno, yo actué porque alguien me lo ordenó. La complicidad de la sociedad, ¿no? Yo no vi que desaparecieron al vecino de al lado, no lo vi, no me quise meter. O sea, lo vi, pero no lo vi, ¿no? No lo miré. Entonces no me quise meter, no me quise hacer cargo. Todo eso, digamos, es la desaparición del sujeto. Esa desaparición del sujeto es posible en la sociedad moderna a partir de esta situación de muchedumbres, diría Gramsci, y estas situaciones de procesos totalitarios. Bien, entonces ahí
Gramsci, en un texto muy breve, problematiza el concepto de individuo. Él va a decir, en un primer momento fue revolucionario, fue transformador, nos permitió dejar de creer que el orden estaba establecido por Dios, y sino asumir una responsabilidad social popular. Ahora, eso mismo puede derivar en el individualismo y en la muchedumbre, en donde se vuelve a perder el rol del sujeto, ¿no? Bien. Bueno, hasta acá Gramsci y algunas conexiones que me parecen interesantes para ir pensando la unidad 3. En la unidad 3 nosotros vamos a ver a autores que piensan desde lo periférico, que piensan específicamente desde América Latina como no un lugar geográfico solamente, sino un lugar de ejercicio del poder hacer, del poder en términos geopolíticos. Y esto siempre lo aclaro porque no es que vamos a leer autores que simplemente nacieron en América Latina. Hay muchos autores que nacieron en América Latina y lo único que hacen es reproducir las ideas dominantes de Europa o de Estados Unidos. Lo que vamos a ver son autoras y autores que trabajan desde la mirada de lo multipolar, la mirada de lo periférico respecto del poder. Por eso también podríamos vamos a tomar autores africanos como Frank Fanon, argelino. Vamos a tomar autores que piensan desde los silenciados, los que no tuvieron voz, desde la cultura que parecía que no podía ser ciencia, ¿no? Y que estaba muy atravesado por lo afectivo, lo espiritual, y que por lo tanto los pensamientos de estas culturas son precientíficos, ¿no? Algo también trabajó María con Eva y Luz, en donde desde el feminismo también se cuestiona la idea de la racionalidad propia de la modernidad europea, ¿no? En donde la ciencia es solamente un pensamiento racional, bastante cuestionable, neutral. Bueno, nosotros vamos a ver cómo desde, obviamente antes de la conquista de América, los pueblos originarios tenían concepciones acerca del universo, de la naturaleza, del mundo, concepciones profundamente complejas y científicas que han aportado muchísimo a todo el desarrollo de su pueblo mismo y sin duda, bueno, son parte de los desarrollos culturales de la humanidad, ¿no? Así como la europea. Entonces, vamos a trabajar conceptos claves como el giro decolonial, que es un concepto de Dussel, de Enrique Dussel, un argentino radicado hace muchos años en México, filósofo, que nos va a permitir también hacer una crítica a la modernidad, en donde Dussel va a plantear, tenemos que revisar la historia del mundo y tenemos que volver a escribirla o volver a decirla, podríamos también decir, a partir de un cambio de posicionamiento. O sea, lo tenemos que decir a partir de nuestros propios intereses, de nuestra propia mirada. Por eso lo voy a decir, es un giro epistemológico, es decir, en el origen del pensamiento. Nosotros creemos que la modernidad fue un proceso en el cual solamente se desarrolló en Europa. Bueno, Dussel va a decir, no hay un proceso histórico más moderno que la conquista española, porque en el 1500 la conquista española sobre América Latina permite la acumulación necesaria de riquezas y de diferentes materias primas para que un sector de las burguesías europeas pudieran dar saltos y disputarle a las coronas y al Vaticano. Entonces, la modernidad para Dussel empieza con la conquista de América. Y obviamente hay una crítica a la mirada de la modernidad que después se nos impuso como
como la forma cultural que todos teníamos que adoptar, ¿no? Iba a decir, capitalismo, colonialismo y eurocentrismo son procesos que se producen en simultáneo. No entenderíamos cómo el capitalismo se volvió universal si no podemos entender el sistema colonial, si no podemos entender que ese sistema colonial traía la mirada de lo eurocéntrico como el centro del mundo, desconociendo que puede haber muchos centros. Él habla de la necesidad de construir un mundo pluriversal, de muchos versos, ¿no? de muchas voces, podríamos decir. No solo multipolar, sino pluriversal. Y otra forma también de ir como construyendo puentes, me parecía esto de pensar cómo Dumont trabaja la necesidad de, él puede ver desde Europa, desde el centro del poder, desde Francia, imagínense, Francia, un país tremendamente colonial, por eso la antropología francesa es tan fuerte, porque trataban de explicar sus colonias y trataban de explicar por qué estaba bien explotarlas, por eso la antropología, hasta Lévi-Strauss, hasta Mauss, hasta Dumont, hasta 1910, 1920, era tremendamente colonialista, ¿no? Porque establecía cómo las colonias tenían que subordinarse y porque eran culturas retrasadas, establecía las jerarquías de las culturas, todas las culturas atrasadas en relación a la cultura europea. Pero Dumont, en el centro de ese poder, puede visualizar la necesidad de que la cultura europea, si se sigue imponiendo al resto del mundo, lo único que va a generar es conflicto y calamidad. Y dice, hay que ampliar, hay que tratar de problematizar lo que hoy no está problematizado para que exista realmente un diálogo cultural. Boaventura de Sousa Santos, un autor que creo que este año lo pasamos a complementaria, pero hasta el año pasado lo teníamos en obligatoria, va a plantear que es necesario el diálogo intercultural y que cómo se establecen los puentes entre las culturas es el gran problema social de la actualidad, ¿no? Cómo primero respetando al otro, aceptando esa diversidad, se puede establecer canales culturales y canales de diálogo. A partir, él plantea la ecología de saberes y plantea toda una estructura conceptual que permite tratar de establecer un diálogo cultural. Es muy difícil el diálogo cultural si no hay igualdad cultural, ¿no? Si hay una cultura que domina sobre otra, es muy difícil que esa cultura no se termine imponiendo, no solamente en términos económicos, sino culturales, políticos, ideológicos. Bien. A ver, vamos a dejar acá, si les parece.